Jeremías, su nombre significa preparado por Dios. Vivía en una aldea cerquita a Jerusalén, allá por el año 600, por dar un número redondo, antes de Cristo. Pertenecía a una familia de sacerdotes que ministraban el templo. Y un día, siendo jovencito, Dios se apareció a él y lo llamó para que le sirviera como su vocero a la nación hebrea. Le tocó una misión muy difícil. Le tocó ministrar a una nación que se estaba desintegrando, colapsando desde adentro. La nación que había tenido los privilegios más grandes en la historia humana, habían cambiado la gloria del Dios vivo por los ídolos mudos y por el poder de los demonios. Es entonces cuando Dios les envió varios profetas para que les advirtieran que en el curso que estaban avanzando era un collision course y que a menos que hubiera una reversión, bueno. Es entonces que ustedes leen el libro completo de Jeremías y van a ver a un muchacho que se le da una misión tan pesada, tan dolorosa, y sin embargo Dios lo utiliza. Y en el proceso, ustedes y yo leímos esta historia cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, andate a la casa del alfarero, porque ahí te voy a enseñar lecciones para que le transmitas a mi pueblo. Qué extraño el lugar que eligió Dios para revelarle su palabra. Uno hubiera dicho, anda al templo. No, como vimos en la lectura, Dios quería, a través de la experiencia de ver al alfarero en acción, que aprendiera lecciones que de otra manera no las captamos con nuestra mente y nuestro corazón. Ustedes y yo leímos juntos la historia y vimos que cuando llegó el alfarero estaba trabajando en la rueda y que estaba formando un vaso y que en un momento el vaso se echó a perder e increíblemente el alfarero no lo arrojó a la basura, sino que con paciencia, dedicación y amor lo volvió a transformar en otro vaso de acuerdo a sus propósitos. Y es entonces que el profeta recibió de labios del Señor el mensaje: yo soy ese alfarero, ustedes son ese barro en mi mano, no podré hacer con ustedes, casa de Israel, como ese alfarero hace con el barro. Una historia tan simple, y sin embargo es la parábola de la vida. En esta mañana quisiera llamar rápidamente a ustedes a 3 o 4 lecciones que vienen de estos 6 versículos hermosos. Primero, creo que sería útil que conozcamos al alfarero divino. Ustedes y yo leímos que el alfarero estaba trabajando de acuerdo a un plan. Estaba trabajando, intentando formar un vaso. El producto final estaba en la mente del alfarero. El barro no sabía nada de lo que el alfarero estaba intentando hacer. Pero allí, en la casa, el alfarero estaba trabajando. No estaba durmiendo la siesta, ni perezoso, ni descuidado. Con todas sus energías y su poder había puesto manos en acción. Lo segundo que me llama la atención de la historia es que el alfarero estaba trabajando con un propósito definido. Leemos que estaba tratando de formar un vaso útil, algo que valía la pena. No estaba simplemente perdiendo el tiempo jugando, haciendo un juguetito, no. Estaba tratando de formar algo de belleza, de propósito. Un vaso que sirviera para mantener el agua fría, para calmar la sed de los sedientos o para cocinar en aquellos años, para darle de comer a los hambrientos, o tal vez un vaso de decoración para poner las flores. Lo cierto es que el alfarero estaba buscando hacer algo digno de honor.
No era algo desgraciado, inútil, inservible. No. El alfarero divino nunca trabaja en esos propósitos. Él siempre construye, Él nunca destruye. Él siempre busca lo mejor para ti y para mí. Nosotros, como el barro, no sabemos qué es lo que está en su mente. Pero créanme que el alfarero divino solamente para ti y para mí tiene cosas que humanamente no se pueden llegar a discernir. Él las va mostrando paulatinamente a medida que pasan los años. Y cuando ponemos nuestras manos en las manos del alfarero, las cosas que Él puede hacer son realmente muy increíbles. Ahora, lo segundo que me llama la atención es que el alfarero estaba trabajando en una rueda. Y alguien va a decir, ¿de qué nos habla eso, pastor? Bueno, esa rueda a mí me habla de los dos grandes métodos que el alfarero emplea para hacernos a ustedes y a mí un vaso útil en sus manos. ¿Cómo es eso? Bueno, permítanme recordarles que el método principal que el alfarero utiliza es su palabra. La palabra de Dios es la que nos da el conocimiento del alfarero divino. Y el conocimiento de Dios es la ciencia más importante que un ser humano puede tomar en esta vida. Porque depende de ella la calidad de nuestra existencia. Si yo supiera física nuclear, pero termino en la cárcel, de nada me sirve la física nuclear, ni la química, ni el conocimiento de las ciencias del espacio. El alfarero está tratando de que ustedes y yo vivamos una vida donde haya alegría, no tristeza, gozo, no sufrimiento, abundancia, no escasez. El propósito del alfarero es noble, glorioso, y es por eso que nos ha dejado este manual de la vida que le llamamos la Biblia, que la persona que conoce su palabra es bienaventurada, porque allí, como decíamos hace un instante, el Señor nos dijo, hagan discípulos y luego les enseñan todas las cosas que yo les he enseñado. Queridos, el Señor nos ha dejado tantas cosas para aprender que lamentablemente nos toma tanto tiempo, y a algunos les toma mucho tiempo y nunca progresan, pero Él nos dejó este manual bendito de la vida, donde que si ustedes y yo aprendemos a vivir como Jesús vivió, nuestra vida va a ser caracterizada por el gozo, la alegría, la libertad, no la culpa, la depresión, la ansiedad, el temor y todas las cosas que ustedes ya conocen bien, que no son el propósito del alfarero, vienen de otro lado. Lo segundo que el alfarero utiliza son, y aquí voy a introducir una palabra nueva para muchos, es providencia. Entonces, decir, providencia, mucho gusto, eso se compra en Walmart, pastor. No. ¿Cuántos de ustedes tenían una ciudad en su país que se llamaba Providencia? Ahí están, ¿ven? Raquel, México, Colombia. Sí, claro que sí. En la provincia de Santa Fe, donde yo viví, ahí cerquita estaba Providencia. ¿Qué es esta palabra? Bueno, se las voy a ilustrar, que es más fácil que explicarla. ¿Se acuerdan la vida de José? Qué historia inspiradora que es esa. Es la ilustración perfecta de lo que es la providencia de Dios en acción. O sea, las cosas que a los ojos humanos parecen casualidades. Estaban las estrellas, es el destino. ¿Ma qué destino, querido? Este mundo está regido por un alfarero que nos conoce a todos y tiene un propósito hermoso. Y nos enseña por la Biblia y nos moldea para sacar virtudes de acuerdo a su providencia. La historia de José lo ilustra a la perfección. Aquel jovencito un día tuvo sueños y no podía ver exactamente qué era ese sueño, pero sí veía que en un futuro algo glorioso iba a pasar, pero no sabía ni qué era, ni dónde, ni cómo. Y entonces un día los hermanos envidiosos deciden matarlo. Pero la providencia de Dios no se los permite y aparece una caravana que llevaba esclavos a Egipto. Y allá va José. Chao, José, nunca más. Pero en la providencia de Dios llegó a la casa de Potifar. Y allí Dios lo prosperó.
Y en la providencia de Dios fue a parar a la prisión. Y esa prisión llegó a ser Harvard University. Y el hombre que salió de ahí tenía más que un PhD. Tenía 8,000 PhDs. Y salió sabiendo hacer cosas que ningún ser humano puede hacer a menos que tenga una conexión muy íntima con el alfarero. Y un día en la providencia de Dios apareció el copero y el panadero de Faraón. Y en la providencia de Dios el Faraón tuvo un sueño. Y hacía falta alguien que lo interprete. Y en la providencia de Dios, José llegó a ser el primer ministro de Egipto y el dueño del mundo. Esa es la providencia de Dios. Dios nos enseña sus lecciones mentales, intelectuales, con la palabra. Pero después nos manda a tomar el examen a la escuela de la vida. Y tantas veces utiliza la adversidad, los vientos contrarios, para desarrollar en nosotros cualidades que nos hacen semejantes a Jesús. Es a través de las adversidades y de las pruebas que llegamos a ser gente de determinación, de valor, de perseverancia, que son las que hacen la vida abundante. Y es por eso que uno dice, bendito sea Señor. Amén. Pero encontramos, y esta es la parte que no me gusta de la historia, y es que el alfarero estaba trabajando, pero la vasija se echó a perder en sus manos. ¿Qué pasó? ¿El problema estaba en el alfarero? No creo. El alfarero se puso perezoso, perdió el interés, no tenía ganas, perdió el poder. Jamás. El problema estaba en el barro. Eso somos ustedes y yo. ¿Por qué en este día hay tantas personas que no son un vaso de honra en manos del alfarero? ¿Por qué en este día hay millones que han quemado su vida? Que están viviendo mal y cada vez están peor. Están viviendo mal en el lugar donde están, en el trabajo que están, en todo lo que hacen. Nada prospera, todo sale mal. ¿Por qué? Mis amigos, quiero decirles enfáticamente, escúcheme bien, todos, por favor, que un día vivido fuera de la voluntad de Dios es un día perdido, quemado, inútil, bueno para nada. No se olvide. Perdone que le grite, pero espero que me entienda. Porque nuestro problema es una combinación de factores y no las puedo analizar todas. Primer problema del barro es nuestra ignorancia. Que nuestra ignorancia es lo que hace que frustremos los planes de Dios. Se los dije, Dios quiere que vivamos en paz, no en conflictos, pero nuestra ignorancia. Miren, nosotros con Francis nacimos en 2 hogares cristianos excelentes. De chiquitos nos llevaron a conocer el Evangelio y estos que vimos hoy, estos chicos hermosos que se bautizaron siendo adolescentes, es lo que nosotros vivimos. Ahora, a pesar de esa herencia, yo, el humilde, traje la simiente de Adán adentro mío. Y esa pila atómica siempre me está diciendo, no hagas lo que te dicen, apártate de Dios, hacele caso al otro, no quemes tu vida, por favor. Ahora imagínense que si para mí, que nací en un hogar cristiano, la lucha es intensa, imagínense la desventaja que traen millones que nacen, por decir, en un hogar ateo, donde no conocen a Dios, donde no conocen la Biblia, y lo único que reciben es bofetada de acá y bofetada de allá, y todo sale mal. ¿Y por qué me están rompiendo la cara? ¿Quién me está llenando la cara de sopapos? Y no se dan cuenta, porque están fuera de los planes del alfarero y han caído en el engaño del enemigo, que toma a estos jovencitos hermosos y le dice, niño, no le hagas caso a esos padres fanáticos talibanes que te quieren llevar a la iglesia para arruinarte la vida. Ahora en la juventud, diviértete, enjoy the pleasures of the flesh. Tú que eres sofisticado, no te vas a privar de la droga y el alcoholismo y el tabaquismo. No, dale. Ese Dios que te hablan en la iglesia te está engañando, tonto. Tú eres más inteligente que eso y sabes que no vas a morir.
Eso se lo dijo a Eva en el jardín. Y vean cómo estamos en el día de hoy. Lamentablemente un día lo voy a ver pasar a usted en una carroza y se va a ir allá. Espero que yo no me vaya antes. Usted váyase primero, yo no tengo apuro. Triste, ¿no? Triste. Pero el enemigo nos ha engañado y sigue engañando. Y al igual que un chancho que lo llevan al matadero, que le tiran una manzana para que avance y otra manzanita y avanza hasta que... Así es el ser humano sin el alfarero. Vivimos mal, seguimos peor y terminamos en el infierno eterno. Y uno dice, paga cara a la ignorancia. No conocer a Dios. A veces me prendo la televisión y escucho los noticieros tratando de los expertos de solucionar nuestros problemas. Y dicen, ¡ay, los hombres, los políticos! Nunca se dieron cuenta que el problema no es político, sino que es un problema espiritual. Y es que el hombre sin Dios está perdido y no sabe qué hacer, ni con su vida, ni mucho menos con la vida de los demás. Solamente Cristo puede revertir eso. Lo otro que encuentro es, ya lo cité, nuestro propio engaño. Y eso nos lleva a lo tercero, que arruina el proceso del alfarero. Y es nuestras malas decisiones. Ya. Nuestra vida es lo que nuestras decisiones la hacen. Y lo que tienen las decisiones es que con cada decisión hay una responsabilidad. El engaño, lo he dicho 1000 veces desde este púlpito, que el diablo presenta a la juventud contemporánea es que no hay consecuencias. Que tú, porque naciste en Los Ángeles y eres americano y tienes esto y aquello, no vas a pagar. Pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo volverá a cosechar. Nosotros decimos, escuchen a los expertos de los programas de televisión que discuten esto y aquello. Damas y caballeros, yo quiero recordarles que el alfarero es un alfarero amoroso, bondadoso. Pero no olvidemos también que el alfarero es un Dios santo. Y que el pecado no va a pagar nunca en la vida de ningún ser humano. Y es tan serio el problema que si Él no moría por ti y por mí, ninguno se salva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Y es entonces que uno dice, que Dios, que no, que sí, que por qué permites. Hermanos, yo les digo, al alfarero hay que conocerlo. Y lo mejor que podemos hacer es colocar nuestras vidas en sus manos para que Él haga con nosotros un vaso de honra. Y entonces acá uno llega a algo que a mí me sorprende del alfarero. Porque dice que el alfarero, próxima transparencia, y el vaso que hacía se dañó en la mano del alfarero. Pero como decía un instante, no tomó el barro y lo arrojó por la ventana diciendo, basura que no sirve para nada, chau, adiós. No. El alfarero, leemos, volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Esto sí que es asombroso. Yo conozco muchas personas que jamás perdonan. Vos me la haces y te corto la amistad para siempre. Yo pienso y digo lo que pienso y que me aguanten todos. Qué lindo. En el mundo que vivimos hay relaciones fracturadas, comenzando en los hogares, siguiendo por todas las relaciones, y así vamos. Hemos querido sacar a Dios por la ventana y el infierno se nos volvió a meter por la puerta. Es triste. Pero lo que me llama a mí la atención es que este alfarero es incansable. No va a conceder la derrota tan fácilmente. Cuando yo veo esta acción me recuerda el amor infinito del alfarero. Dígame una cosa usted, que es tan manso y humilde. Si usted hubiera tenido un grupo de 12 amigos y uno lo traiciona como Judas le hizo y otro lo blasfema diciendo yo ese ni lo conozco, ¿usted los hubiera ido a buscar después de la resurrección? Qué chiste, ¿eh? Nuestro alfarero fue de regreso a buscar a aquellos muchachos.
Y no, sí, dele un aplauso, él se lo merece todo. Es increíble. Nuestro alfarero es increíble el amor que te tiene a ti y a mí. Noten bien, no tomó otro pedazo de barro para hacer un vaso. Ese mismo barro, evidentemente con las fallas que pudo haber tenido, que arruinó el plan original, el alfarero con su capacidad lo tomó para hacer otro vaso según le pareció mejor. Y uno dice, Señor, pero eso sí que es asombroso. Eso sí que es notable. Acá tenemos un alfarero que un día a ustedes y a mí nos dijo, si tu hermano peca contra ti, perdónalo. ¿Cuántas veces? Dijo Pedro. 70 veces 7, Pedro. ¿Ustedes creen que si Dios nos enseñó a ustedes y a mí a perdonar 70 veces 7, Él va a perdonar 2 veces 4? No. Él va a perdonar 1.000.000 de veces 1.000.000. El que nos enseñó a poner la otra mejilla, ¿creen que no está dispuesto a poner la otra mejilla por ti, que la regaste y la regaste y la regaste y te cansaste de regarla y la seguís regando? No, nuestro Dios no tiene límite. Mientras nosotros vengamos a Él en espíritu de mansedumbre, contritos, humillados, el alfarero te recibe y está dispuesto a devolverte todos los años que te robó el pecado. Es asombroso nuestro alfarero. Él tenía un plan original para tu vida. Tus decisiones arruinaron ese plan. Hoy vuelves a Jesús. Jesús te dice, yo voy a hacer un nuevo vaso contigo. Con esa materia prima tan defectuosa e incompleta que eres, déjame que yo ponga mi espíritu en ti y vas a ver lo que yo voy a hacer. Es asombroso el Señor. El mensaje del Evangelio no nos presenta a un Buda que está dormido y que no escucha las oraciones porque no tiene oídos para escuchar ni ojos para ver. Ni un muñeco distante que hay que hacer los méritos de los santos para llegar hasta Él. El alfarero te está mirando a ti y me está mirando a mí en este momento. Y si me preguntas qué está haciendo el Señor está pensando en cómo bendecirte, en cómo hacerte un vaso en sus manos para que sea un vaso útil para gloria de su nombre y que tú recibas la recompensa un día en la gloria y seas lleno del gozo del servicio cristiano. Porque servir a Cristo es una experiencia muy gozosa. Y entonces uno dice, bendito alfarero. Y es entonces que viene la gran pregunta. ¿No podré hacer yo con ustedes como hace este alfarero, oh casa de Israel? No podré hacer. Ahí está la voluntad del alfarero. ¿Qué quiere el alfarero? Tu bien supremo. Que vivas bien, bendecido, con grandeza, gozándote. Pero el barro es el que decide. Tú no eres un monigote ni un muñeco de... No, tú eres un ser humano creado a su imagen, tienes poder de decisión. Es por eso que el alfarero te dice, no podré yo hacer contigo un vaso de honra. ¿Quieres seguir viviendo mal toda tu vida? No podré yo hacer contigo un vaso de honra. ¿Qué pregunta, el poder del pecado, el engaño de Satanás. En este momento tú dices, sí, tiene sentido, yo quiero, Señor. Y el diablo te la susurra por atrás, más tarde, hoy no vale la pena. Y la influencia del Espíritu se va y el destino queda sellado para siempre. Si yo traigo este mensaje hoy es porque si hay ovejas descarriadas, el pastor te está esperando que vuelvas al redil. El alfarero te dice, erraste, ven a mí, yo te recibo, te restauro, te rehago y te voy a utilizar de acuerdo a mis propósitos eternos. Ese es el alfarero. Ahora alguien va a decir, ¿y cómo hago entonces para que yo que cometí tantos errores y tantos pecados pueda el alfarero recibirme? Bueno, déjenme decirles brevemente los 3 pasos que el alfarero espera de todos nosotros. Primero, confesión. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchachos, chicas, el pecado nos ensucia la conciencia.
El pecado transforma nuestra alma en un chiquero donde viven los cerdos. Pero el Señor nos dice, ven a mí, yo te voy a limpiar de toda maldad. ¿Cuánta gente ha hecho obras bochornosas, delitos groserísimos que los llevaron a la prisión? Y sin embargo el alfarero dice, vengan a mí. Estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, yo los haré blancos como la nieve. No hay otro como Dios. Pero Él quiere de ti tu reconocimiento y de mí mi reconocimiento de mi culpa y de mi error. Al espíritu quebrantado, al espíritu contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dijo David en el Salmo 51. Comenzamos nosotros el barro pidiendo perdón. Segundo, si nunca has abierto tu corazón a Jesús, tienes que invitarlo a que venga a tu vida. Dios no te puede ayudar desde afuera, Dios te tiene que transformar desde adentro. Es por eso que necesitamos volver a nacer. Y la clave del nuevo nacimiento se encuentra en Juan 1:12, un verso que lo he citado 1.000.000 de veces en esta plataforma. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Confesamos, aceptamos, recibimos, pero también nos presentamos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay demasiada carne en este versículo. Pero Pablo, hablando a los creyentes que han gustado la bondad de Dios, que un día estaban completamente perdidos bajo la ira de Dios, yendo a un destino de destrucción, nos enseña en Romanos cómo nuestro Señor bendito sufrió nuestro castigo, nuestra culpa, vergüenza, sufrimientos, cargándolos en la cruz, y por su justicia infinita satisfizo todas nuestras culpas y errores y deudas, y todo aquel que cree le da el beneficio de la vida eterna. Y entonces nos dice, bueno, pero ahora, de la misma manera que el adorador venía al templo y traía un animal y lo presentaba al sacerdote para que sea su ofrenda, nos dice el Señor a todos nosotros, preséntense ustedes a Dios como un sacrificio vivo. Ya no es un cordero, no, es tu vida y la mía. Que en el diario vivir honramos a Dios y Él nos toma para bendecirnos. Esta palabra presentación es un verbo puntual, dice presenten una vez y para siempre. Hay que trazar la línea, hay que quemar las naves, como conocemos la historia de México. Una vez y para siempre, dar la espalda a Dios, al pasado, al pecado, a la vida quemada, y comenzar a buscar a Jesús para vivir una vida bendecida. Mis hermanos, Dios tiene planes gloriosos. A lo largo de los años que yo he servido al Señor, me he encontrado con muchas personas que un día me dijeron, pastor, pero Dios puede hacer algo conmigo. Y entonces me comenzaron a contar la tristeza de lo que ellos habían vivido. Recuerdo un chico en el colegio en Texas me dijo, pastor, yo era un error existencial. Mi madre se conoció con un boyfriend y vino lo que vino, y a mí me tiraron y se fueron a seguir la vida, la dolce vita, como decíamos en italiano. ¿Cuántos de esos casos hay? Y este chico me decía, yo creí que era una basura que no servía para nada. Por eso mis padres me tiraron y me despreciaron y no me dieron una niñez. Hasta que Cristo vino a mi vida. Y me di cuenta que aunque los humanos le erramos con todo, más grande es la gracia de Dios que toda nuestra miseria, y hoy mi gozo es servir a Jesús. Si aquí hay alguien que ha arruinado su vida con sus malas decisiones, tengo buenas noticias. El alfarero te espera y te está llamando. Pero no sé si les conté alguna vez la historia del pibe Avellaneda. ¿Sí? No me acuerdo si le he contado acá alguna vez. A ver, para ilustrar todo lo que les estoy diciendo. Era el año 65.
Antes de Cristo, sí, ya de acuerdo. Y en nuestra casa vino a almorzar don José Avellaneda, un señor mayor, tenía la edad de mi padre. Y era el domingo después del culto, mamá siempre muy hospitalaria. Y yo era jovencito, 14 años, y me quedé embelesado escuchando las historias de don José. Un hombre tan manso, tan bueno, tan bondadoso, tan dulce. Oh. Si alguien me hubiera dicho, Jorge, ese que tenés en tu casa era el segundo en el AMPA en Argentina. Mafioso de alto nivel. ¿Cuál era la historia? Y una de esas tantas historias tristes que hay en todo el mundo. Una chica de alta sociedad que hizo lo que hizo con el sacerdote de la iglesia. Y lógicamente había que tapar la falta. En aquellos años no habían las discusiones que tenemos ahora de la campaña sobre el derecho de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Los padres de esta chica de alta sociedad, de mucho dinero, dijeron vamos a tapar la falta. Como buenos religiosos que eran, dijeron tiene que nacer el bebé. Entonces lo que hicieron fue lanzar la noticia que la niña se iba de un viaje de exploración a Europa por un año. En realidad la mandaron, en Argentina llamamos estancia, a un campo gigantesco. La niña quedó allí, el bebé nació, pasaron los meses y la niña volvió a la sociedad de su viaje por Europa. Pero el bebé fue dado a una pareja de gente no solamente ignorante, sino horriblemente mala y fea. Aquel pobre bebecito indefenso recibió de todo tipo de maltratos, al punto tal que a los 12 años decidió, me voy de acá, y solito se fue a la ciudad. Ahora ustedes se imaginan, siempre la misma historia. Cuando alguien a los 11 años sale, siempre va a caer en las manos de los delincuentes, de lo peor. A este niño le pusieron de nombre José Avellaneda, el nombre de un presidente de Argentina. ¿Qué les parece? Y llegó a una ciudad y bueno, conoció el delito y comenzó a crecer. Y nos contaba don José cuando predicaba cómo llegó a ser un hombre que tuvo dinero para tirar para arriba. Era el segundo en el AMPA en Argentina. Y nos contaba tristemente como todos los delitos que hacían, lo hacían con la protección de la policía. Triste nuestro continente. Y nos contaba de esto y del otro y del otro y del otro. Y uno lo podía escuchar por horas. Pero un día se le acabó la suerte, como dice el mundo, y fue a parar a la prisión. Y allí quedó solo, sin nadie. Se acabó la plata, se acabaron los amigos, se acabó todo. Pero alguien, ya se imagina lo que le dieron, ¿no? Una copia de la Biblia. Y ese libro bendito comenzó a trabajar en el corazón de este joven. Lo transformó completamente. Y ahí comprendió que a pesar de todos sus orígenes malos, mal hechos, para maldecirlo y todo lo que le pasó, por sobre todas las maldiciones estaba la mano del alfarero que lo había estado protegiendo y entregó su vida a Cristo. ¿Y qué pasó con don José? ¿Salió de la cárcel para reincidir? ¿Para ser puesto en parol? No. Salió a predicar a Cristo, a transformar la sociedad con el poder del Evangelio y el poder del nuevo nacimiento que él había experimentado. Tuve el privilegio de conocerlo y uno dice, ¡qué vaso de honra! Estoy seguro que de aquel niño Dios tenía planes, pero volvió a manos del alfarero. Y vaya cosas que Dios puede hacer con todos aquellos que le buscan de corazón sincero. Hoy estoy aquí, yo no les conozco a todos. Quiero decirles a todos, sí, en el nombre de Jesús, que el alfarero te ama. Que el alfarero te pregunta, ¿no podré hacer yo contigo? ¿Qué le vamos a decir al alfarero? Como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes, oh casa de Israel.
En esta mañana lee ese versículo donde dice, así como el barro en las manos son ustedes, oh casa de Israel, pon tu nombre. Pon tu nombre, Jorge, Hortensia. Eso no va para nadie acá. En Hortensia era el nombre de mamá. Okay. ¿Cómo te llames? Pon tu nombre. Y ven al alfarero. Entrega toda tu tristeza, tu carga, tu dolor. El alfarero lo sabe todo. Y no te da la espalda ni te desprecia. Te acepta con amor eterno y te dice, ven, hijo. Yo ya sé lo que estoy tratando de hacer con tu vida. ¿Me vas a dar el barro? ¿Vas a confiar en mí? Y cuando lo hacemos, el alfarero puede hacer propósitos que son increíbles. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los tantos bombardeos de los aliados sobre suelo de Alemania, cayeron las bombas y volaron en pedazos una catedral. Y después de la guerra llegó el momento de reconstruirla. Y levantaron todo, las paredes, el santuario, todo. Pero algo que no pudieron encontrarle la solución fue una estatua de Cristo, que estaba allí con el buen pastor con manos extendidas y la ola de la bomba, la ola expansiva, le rompió los brazos a la estatua de Jesús. Y dijeron, ¿qué hacemos con esta estatua? No se puede recuperar. Hasta que alguien vino con una linda idea. Decidieron ponerla ahí a la salida, mientras todos iban saliendo de la iglesia, y le colocaron un cartel. Tus manos serán las manos de Cristo esta semana. ¿Te gustaría ser las manos de Cristo esta semana? Ah, mis hermanos, servir al Señor es un gozo indecible. Cuando una persona pasa de muerte a vida, eso es algo que no hay poder en el universo que lo pueda hacer, solamente Jesús. Y que Dios te utilice a ti y a mí para ser sus agentes no tiene precio. Yo soy un hombre pobre, porque en esta profesión no te vas a hacer rico jamás, quédense tranquilos. Pero una cosa sí, soy un hombre muy feliz, porque a pesar de mis limitaciones y que ser un barro defectuoso, limitado, con pecados, he visto al Señor hacer a través de mi vida cosas hermosas. Y honestamente, no le tengo envidia ni a Bill Gates, ni a los que van a elegir este martes, ni a nadie. Porque el que está en las manos del alfarero divino es imposible. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, cantábamos esta tarde. Es por eso que en esta hora todos ustedes que amamos a Jesús, los invito a que respondamos al Señor con alegría y les dejo esta promesa que para mí, ¿la quieren leer conmigo? Dice, pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, allí puedes poner tu nombre, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todos juntos, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Hace falta decir, gloria sea Jesús. Más hermoso imposible, realmente, que la senda de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo conozco a Jesús. ¿A dónde voy? No sé todavía. Pero lo único que sé es que el alfarero sigue trabajando conmigo. Y un día voy a entrar a la casa del alfarero junto con Jeremías y con todos los que invocamos el nombre del Señor, y nuestra boca se llenará de risa y de gozo. ¿Conoces al alfarero? Entrégale tu vida si no lo has hecho todavía. Nosotros servimos a un Dios de amor y de propósitos eternos. Bendito los que puedan decir, Jesucristo, alfarero divino, te entrego mi vida, guíame tú en el camino eterno y bendíceme.
de acuerdo a tus propósitos. Nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias al Señor.